El nombre de Nostradamus, lo hemos oído todos, ¿verdad? Durante casi 500 años ha sido el sinónimo de profeta, de visiones del fin del mundo y predicciones que ponen la piel de gallina. Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en la historia real de este personaje tan enigmático, para descubrir quién era el hombre que se escondía detrás del mito. A ver, estamos hablando de una obra gigantesca, Las Profecías. Casi 1000 cuartetas, es una locura. Un auténtico rompecabezas que nada más y nada menos pretendía dibujar el futuro del mundo hasta el año 3797. La ambición, desde luego, era tremenda. Este es probablemente el verso, el que lo cambió todo. Son unas pocas líneas que parecen describir con una precisión casi quirúrgica un suceso que iba a sacudir la historia de Francia. Pero para entender de dónde sale todo esto, primero hay que rebobinar y conocer a la persona que las escribió. Y aquí está el meollo de la cuestión, porque para entender al profeta es que es imprescindible conocer al hombre. Y la clave de su transformación, de su giro radical, no la vamos a encontrar en las estrellas, sino en una pérdida tan brutal que lo partió en dos y cambió para siempre su manera de ver el mundo. Vamos a empezar por el principio, porque antes de ser el Nostradamus que todos imaginamos, fue un hombre de ciencia. Y no uno cualquiera, sino un pionero en uno de los momentos más oscuros que ha vivido Europa. Su verdadero nombre era Michel de Nostredame. Y hay que situarse. En una época donde la medicina se basaba en cosas como las sangrías, él ya defendía la higiene, el aire limpio y los remedios herbales. Un enfoque súper moderno para su tiempo, que le dio una fama enorme. Fijaos qué maravilla de ingenio. Su famosa píldora rosa no era ningún potingue mágico. Como vemos aquí, era ciencia pura adelantada a su tiempo. Tenía vitamina C de las rosas para reforzar el sistema inmune y componentes con propiedades desinfectantes como el ciprés y el clavo. Estaba aplicando, en esencia, principios de medicina preventiva siglos antes de que se entendieran bien. Es alucinante. Su éxito como médico era indiscutible. Salvó a miles de personas de verdad. Pero la vida estaba a punto de darle el golpe más duro que se puede recibir. Un punto de inflexión que lo alejaría para siempre de la ciencia y lo empujaría de cabeza hacia lo oculto. El contraste que vemos en esta cronología es que es brutal. En apenas 3 años pasa de tenerlo todo, de formar una familia, a la desolación más absoluta. La misma plaga que él combatía con tanto éxito por todas partes, un día entró en su propia casa. Y aquí está el punto de quiebre. El gran médico, el innovador, fracasa de la forma más dolorosa, íntima y pública posible. Esta tragedia no solo le destroza la vida a nivel personal, le destroza la fe en la medicina, en la razón, en los límites del ser humano. Fue la crisis existencial de la que nació el profeta. Y así, poco a poco, el médico empieza a desaparecer para dejar paso al vidente. Vamos a explorar ahora esa increíble transformación, un viaje de una década que lo llevó a escribir la obra que lo haría inmortal. Dejó su consulta y se convirtió en un vagabundo. Se pateó Francia e Italia devorando libros de astrología, de cábala, de profecías antiguas. Básicamente buscaba un nuevo lenguaje para entender un mundo que le había demostrado ser un caos. Al final se asentó en Salon de Provence, se volvió a casar y empezó a escribir. Ahora lo interesante es entender por qué su obra es tan difícil de leer. A ver, ese lenguaje tan oscuro y el desorden cronológico no eran un capricho. Nostradamus escribía en una época en la que la Inquisición te podía quemar en la hoguera por herejía. La ambigüedad era su escudo. Creó un laberinto de poemas mezclando idiomas para protegerse y asegurarse de que su obra sobreviviera. Y con esto volvemos a la famosa cuarteta. Se publicó en 1555. La gente de la época la leería y pensaría, ¡qué poesía más rara! Lo que no se imaginaban es que solo 4 años después, un accidente terrible le daría a estas palabras un poder aterrador. Es que los detalles ponen los pelos de punta. El león joven, Montgomery, y era el león viejo, el rey. La lanza se rompe en la jaula de oro de su casco. Una astilla le atraviesa el ojo y muere de una forma cruel tras 10 días de sufrimiento. El impacto fue sísmico. De la noche a la mañana, Nostradamus pasó de ser un astrólogo más a un vidente temido y respetado. La mismísima reina Catalina de Medici lo convirtió en su consejero. Su leyenda había quedado sellada para siempre. Pero aquí es donde la historia se complica. Con la fama ya por las nubes, sus versos se empezaron a mirar con lupa una y otra vez. Y vamos a ver cómo, a lo largo de los siglos, sus palabras se han estirado y retorcido para que encajen en cosas que él, seguramente, nunca pudo imaginar. Este es el ejemplo más famoso de todos. La similitud entre Hitler y Hitler es evidente, y claro, ha alimentado la idea de que predijo la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los historiadores señalan algo mucho más simple. Hitler era el nombre latino para el río Danubio.
Lo más probable es que sus versos hablarán de un conflicto en esa zona de Europa, algo muy habitual en su época. Y aquí tenemos otro caso de libro. Pou Nai Loron. Suena muy parecido a Napoleón Rey, ¿verdad? Es una interpretación muy creativa, pero la realidad es bastante más normalita. Son los nombres de 3 pueblos cerca de la frontera con España que Nostradamus, con tanto viaje que hizo, conocía perfectamente. Y todo esto nos lleva a un concepto clave para entender su legado, la validación retroactiva. No se trata de leer el futuro, sino de reinterpretar el pasado. Cuando ocurre una catástrofe, la gente se pone a buscar entre sus casi 1000 cuartetas y como son tan vagas, pues casi siempre se encuentra un verso que parece que encaja. Es como disparar una flecha a la pared y después pintar la diana alrededor. Entonces, si no era un vidente sobrenatural, ¿por qué su figura sigue siendo tan potente casi 500 años más tarde? La respuesta final, quizás, dice más sobre nosotros que sobre él. Y es que este fenómeno sigue vivito y coleando. Después del 11S empezó a circular una profecía falsa sobre 2 pájaros de hierro. Durante la pandemia, otras sobre el año gemelo. Todas eran mentira, textos inventados en Internet y atribuidos a él. Esto demuestra que el mito no solo aguanta, sino que sigue creciendo, alimentándose de nuestras crisis modernas. Y esta es la verdadera herencia. La genialidad de Nostradamus quizá no fue predecir el futuro, sino crear una obra tan poética y tan flexible que funciona como un espejo. No leemos a Nostradamus para saber qué va a pasar, lo leemos para intentar encontrarle un sentido al caos que ya estamos viviendo, proyectando en sus versos nuestros miedos más profundos. Y con esta pregunta terminamos. Quizás el verdadero poder de Nostradamus no está en sus visiones, sino en su capacidad para reflejar esa necesidad tan humana de encontrar un orden en la incertidumbre, un patrón en la tragedia. Y en ese sentido, su obra es tan relevante hoy como en el siglo XVI, y nos obliga a preguntarnos, ¿qué miedos de nuestro tiempo estamos intentando encontrar en sus palabras?